Jesús, actualízate. Si nos quieres preguntar algo más actual sobre el artículo 155 de la Constitución, te contestamos. Pero somos jóvenes. En el 82 no habíamos nacido. A ver qué te digo yo más de esto. Lo siento, siguiente pregunta. Ah, no tienes que salir. Pero entonces ya se supone que no la hay. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Yo quisiera iniciar esta conversación, señor presidente, con una pregunta que tiene que ver con este 92, ese año mágico para España y para el mundo. Hay quien dice que 17 de octubre. Se contaría con cerca de 100 comandos que neutralizarían la Zarzuela, la Moncloa, cuarteles militares y centros vitales de la capital de España. La denomino la Villa así. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey. Conexión Torre España, conexión Torre España, correcto. Por encima del ánimo que pueda embargar a cada uno, cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pues No. mira, la respuesta es... Es esta. Jesús, actualízate. Si nos quieres preguntar algo más actual sobre el artículo 155 de la Constitución, te contestamos. Pero somos jóvenes. En el 82 no habíamos nacido. Lo siento, siguiente pregunta. Yo entiendo la coyuntura, como historiador, la coyuntura política del momento y las circunstancias que se dan. De todas formas, soy partidario, siempre pienso que se pueden solucionar las cosas sobre la base del diálogo. Y es cierto que en ese sentido esta ley que salió adelante salió con un trasfondo detrás a nivel social, político, bastante complejo. Por lo tanto, no estuvo del todo mal. Vamos a ver, yo entiendo que la lucha contra el terrorismo siempre hay que hacerla en base a la legalidad y sí es verdad que los servicios de inteligencia pues tienen que utilizar métodos en algunas ocasiones que son poco ortodoxos, pero procurar siempre, en la mayoría de las posibilidades, no conculcar derechos de ninguna persona, incluso no conculcar derechos de los propios terroristas, porque son personas. Y entiendo que el Estado no puede incurrir en terrorismo de Estado ni en guerra sucia. España, por el fenómeno de ETA, por esa banda criminal, pues entiendo que ha desarrollado un servicio de inteligencia, el CNI, que puede ser el más competente de todo el mundo. Estamos asesorando hoy en día a todos los países y ha dejado un pozo fundamental pues, para que hoy en día sea una realidad que la banda terrorista ETA esté desarticulada y sobre todo para acabar con las otras modalidades de terrorismo que estamos viviendo, que es el terrorismo internacional del ISIS. Esa ley que Felipe González llevó a cabo está bien porque se tiene que acabar contra los que quieren atentar contra la democracia, en ese caso el terrorismo y cualquier intento de golpe de Estado por cualquier miembro de la nación. Pero sobre todo, aunque esa ley se llevara a cabo, debería de llevarse aún más, o sea, por ejemplo, contra el terrorismo. Hace poco salió una sentencia del... ¿Cómo se llama? Lo de Estrasburgo, el Tribunal Superior de Justicia de Estrasburgo, de que tenían que pagar
de indemnizar a varios etarras porque quemaron la foto del rey. Pues, por ejemplo, eso, yo no comprendo que alguien nos tenga que decir, de un tribunal de Europa, nos tenga que decir lo que tenemos que hacer en nuestra nación. Esa decía que solo se podía abortar en casos extremos de violación y de malformación, pero muy, muy, muy extremo, y solo con 20 semanas o así de embarazo. ¿No es esa? ¿Esa la del 2007? 9. ¿9? ¿Ya? ¿La del PSOE? No. Como católico, estoy a favor de la vida, por lo que me declaro en contra de la ley del aborto. No soy una mujer para decir lo que tengo o lo que tienen que hacer ellas, pero viendo el otro día una entrevista, en el Congreso de los Diputados, que se hablaban sobre este tema, vi a una diputada que decía que ella era más libre aún si no abortaba. ¿El por qué? Porque está cortando una vida, es decir, está siendo como una asesina, por así decirlo. Está matando, no quiere dejar a un ser único, irrepetible, que pueda tener una vida, que pueda tener un trabajo, sus relaciones. Está cortando la vida, y con ello pues, a nuevas generaciones que pueden llegar, por ejemplo, a ser grandes literatos, se dice, o grandes profesores de historia, o está cortando la vida. Y entonces yo me declaro en contra del aborto. Parto de un planteamiento similar, en este caso estoy a favor de la vida en principio, pero veo las cosas también desde una perspectiva social, y entendiendo un poco que no somos todos los, digamos, buenos ciudadanos quizás, que debamos ser muchas veces, y hay circunstancias muy concretas, en este caso como puede ser una violación, en la que yo no puedo, por decirlo de alguna forma, por mis creencias o por mis ideales, imponer una determinada línea de pensamiento, en este caso pues a una mujer, y creo que la decisión en última instancia en situaciones así debe estar en sus manos. Yo pienso igual que en el caso de la violación, porque ahí no tiene culpa de la mujer de nada, ahí sí estoy de acuerdo con que abortase. En ese caso, pero solamente en ese. En algunos, que habría... Pero en ese caso remoto. Pero es que los datos, que me mire también algunos datos de eso, es que abortan justamente en esos casos, es cuando no abortan. Que la mayoría de los abortos que hay en España no suelen partir de ese caso, sino que abortan porque no han utilizado precaución, y entonces esto. Pero eso es lo que digo, que si hubiera una responsabilidad en la sociedad, estas cosas no pasarían y esta ley no se llevaría a cabo. Pues yo entiendo que el aborto tiene que estar regulado. Yo no estoy a favor del aborto personalmente, pero entiendo que el marco de derecho tiene que prever, mediante una ley y mediante los supuestos que aprobaran y consensuaran o sacaran por mayoría absoluta el Partido Socialista, que personas que quisieran abortar, siempre en base a lo que marca una ley, lo pudieran hacer. En ese sentido no estoy de acuerdo. Creo, en este caso, que se debe conceder el beneficio de la duda. Todos somos buenos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo no tengo por qué dudar, en este caso, de la palabra de una chica o de la palabra de una mujer en una situación de esas. Es un poco polémico. Yo pienso que legislar una situación así es compleja. Y es compleja porque nos va a dividir a nivel social a todos una línea de pensamiento. Creo que no hay que ser radicales, como fue una señora diputada en el Congreso, en la que vino a decir algo así como en mi coño y en mi moño mando yo. Hay posturas que son muy radicales, no se trata de llevar esto a extremos, pero yo creo que sobre la base del diálogo, sobre la base un poco del sentido común, como personas que somos, tenemos la capacidad de razonar, de saber si una cosa está bien o está mal. Yo creo que se puede dejar a decisión de la mujer, en este caso, esa política. Vale, yo estoy a favor de la ley de memoria histórica. Yo no estoy a favor, porque no quiere decir que porque tengamos un signo franquista en la calle seamos franquistas.
También ¿no? es verdad, Simplemente forma parte de nuestra historia y ahí está, para no repetirla en este caso, para no repetir una guerra civil. Pero ahí está, no la podemos borrar. Eso es cierto. Podemos pedir perdón, como ha hecho Alemania, en 2 ocasiones, pero ahí está. Pero bueno, lo que pasa es que la ley de memoria histórica implica muchas más cosas que solamente que cambiar calles, ¿no? O quitar plazas, quitar monumentos. Esto, sí. Que por otra parte, bueno, lo de quitar los caballos estos con Franco, bueno, pues no sé. Yo viví en Valencia, vivía en la calle General Urrutia y la acaban de cambiar hace poco y me dio hasta pena, ¿sabes? No quiero resultar reaccionaria en este caso, pero porque era como me identificaba yo con esa calle. Luego, yo sin saber que era un general franquista y la han cambiado por otro que nadie se la sabe y sigue siendo General Urrutia. Pero otro aspecto de la memoria histórica que sí que me parece más importante que el cambio de calles, que es un poco secundario, es el de abrir un poco las fosas y que la gente recupere a su familia muerta, ¿no? Y la entierre. Sí. Yo también, otro punto en contra de lo de la memoria histórica es que ha vuelto a abrir una brecha que le está costando mucho a este país cerrar. Y ha vuelto a abrirlo. Si ya nadie se había acordado, bueno, no acordarse, sino que ha vuelto a dividir otra vez en a favor y en contra. Lo hubiera dejado, forma parte de nuestra historia y ha sido un error, pues vale. Pero claro, es que no pueden olvidar porque claro, no los han podido enterrar. Claro. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Sí. Como futuro historiador, si Dios quiere, voy a defender la historia de nuestro país. O sea, esto, para mi entender, es querer abrir unas heridas que nuestros abuelos ya habían cerrado. O sea, es que queremos volver atrás cuando lo que pasó en la guerra civil fue la mayor sandez que ha podido cometer este país. Entonces, si volvemos atrás, abrimos el conflicto y es lo que pasa, que cada uno están enfrentados por este tema de unos con otros. Y yo creo que esta se debería de quitar porque un monumento no molesta a nadie. O sea, no molesta a nadie. Y es historia viva de que cuando veamos ese monumento digamos, mira, esto es lo que no tenemos que hacer, ¿sabes? Y de ahí, pues... A mí esa ley me parece que es un logro histórico y que tendría que haber sido consensuada entre todos los grupos políticos del Parlamento. El problema está que en este país no se ha superado la guerra civil y gobierne quien gobierne, hasta que no haya un acuerdo de mínimos, pues no se va a restituir la dignidad a las personas. Unas, obviamente, las de los vencedores de la guerra civil, han tenido su reconocimiento. Tristemente hay otras muchas que están en las cunetas y que no han podido ser enterradas dignamente. En cuanto a lo que me preguntas de manera específica de la obligación para los ayuntamientos, siempre y cuando esos símbolos del franquismo estén en la vía pública, cúmplase la ley, que para eso está. Otra cosa es cuando esos símbolos del franquismo no están en la vía pública, que diriman los tribunales. Tenemos experiencia reciente aquí en Herencia. En primera instancia, un juez ha dado la razón a una asociación de familiares y a la orden religiosa de los mercedarios, y parece ser que obliga a restituir las placas del convento. Parece ser que la administración, en este caso municipal, va a recurrir. Por tanto, que diriman los tribunales. Que no se dé por hecho que las cosas salen de manera natural. Supongo que hay que analizar los casos y tomar las decisiones adecuadas. Y aceptar siempre lo que digan las sentencias, que para eso está la ley. A ver, yo parto de un concepto. Primero, la ley de la memoria histórica, tal y como está concebida, está mal interpretada. Y es una ley de la memoria histórica que está manipulada. ¿Por qué un bando sí, otro no? Esa es la cuestión. Si es ley de la memoria histórica, se tiene que tener en cuenta todas las opciones políticas. En segundo lugar, como estaba diciendo José,
estoy de acuerdo en una cosa, y es que es dar un paso atrás. Es dar un paso atrás en el sentido de que precisamente el espíritu de la transición española lo que hace con esta situación de enfrentamiento entre dos Españas es intentar echar una mano de pintura, borrón cuenta nueva, aquí no ha pasado nada. Para eso está la ley de una amnistía, un indulto general que se practica tanto a un bando como a otro. La ley de la memoria histórica, desde el punto de vista de esa manipulación que se está haciendo por parte de determinados elementos sociales, considero que lo que hace es, como estaba diciendo José, reabrir heridas y falsear la historia. Entonces, como dicen, no tiene sentido quitar, además, sin sentido, placas o nombres a las calles, como hizo, por ejemplo, en Barcelona la alcaldesa Ada Colau hace poquito, que quitó la del almirante Cervera diciendo que era un fascista, cuando el fascismo, por ejemplo, todavía no existía. El almirante Cervera vivió en el siglo XIX, en plena guerra de Cuba. Es decir, ya entramos en manipulación. Y eso es lo que pasa, que sobre todo la izquierda más radical no solo se va al fascismo o a la guerra civil a atacarla o quitar todo eso, o sea, por una parte, como dice, unos bandos sí, el otro no, pero sino que se va más atrás, sino los Reyes Católicos, como yo veo que como tienen rencor a España, le tienen asco, no sé, lo noto, no ensalzan la bandera, no sé, los símbolos nacionales como que no los esconden, no se sienten españoles. De todas formas, desde ese punto de vista, permíteme que te interrumpa, yo pienso más que grupos radicales, porque no estamos en extremismos, al fin y al cabo, hay que pensar, ponerse en el papel de todos y ver qué es lo que hizo uno y qué es lo que hizo otro y por qué esa gente reacciona, por ejemplo, así ante una bandera o reacciona de otra forma para poder... Insisto que una de las cosas fundamentales de la transición fue precisamente el saber perdonar y el saber dialogar. Una de las cosas que tenemos ahora mismo mal en nuestro país es precisamente que los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo. El espíritu de la transición, a través de los pactos de Moncloa, permitió eso. Permitió que todos los partidos políticos en un momento duro se echaran la toalla encima de la cabeza y dijeran vamos a por ella y vamos todos juntos. No predominaron ideas partidistas ni ideologías, que es lo que... They wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hombre, ¿cómo no lo vamos a conocer? Yo muerte total. Mal. Horror. Horror directamente. Sí. Miedo. ¿Qué hizo bien el morirse? Que fue muy duro en su primera etapa, que no debería de haber sido tan duro, pero pienso que en las diferentes etapas del franquismo, en mi opinión, fue donde España pues no estuvo tan mal. Memoria histórica. Bueno. Reformas. Juventud. República ya. Tercera República ya. Tercera República ya. Una persona ahí que nos la puso el otro y el que ahí la tenemos, aunque no. Una esperanza para el futuro. Una persona preparada, pero con una oposición social bastante grande. Como opino igual, que está preparada, pero le ha tocado vivir en un momento de la sociedad un poco, por así decirlo, mal, porque hay mucha gente que está contra la monarquía, contra el rey, queriendo una república, por así decirlo, y esa gente que critica no sabe que, por ejemplo, a la sociedad española nos cuesta la monarquía, y son 8 millones, cuando a otros países como Alemania, Portugal, las repúblicas, les cuestan de 20 a 30 millones de euros. Yo qué sé qué decir de esta mujer. Ojalá y haya entrado ahí para quitar a... ¿Os imagináis? Que está conspirando contra la monarquía. O tengo mucha fantasía. Es una espía que le han contratado los los republicanos para que se case con el príncipe. Yo creo que algún día nos levantaremos y... Si no, muy mal. No, desde luego, hombre, creo que el príncipe tiene carácter y tiene formación para eso, para ser rey, perdón, el rey ya. Pero ella está por detrás y pero que se le esa nota mujer mucho, que ha estudiado, se le nota mucho porque autosuficiente, autónoma,
periodista, republicana que era. Sí, la reina Sofía, por supuesto, ha sido la que ha mandado, porque el otro, Juan Carlos, estaba a su sombra. Pero yo creo que ella va a hacer lo mismo. ¿Que tú crees que ha mandado reina? Hombre, claro que Sofía, sí. Hombre, por supuesto. Que Total, pero si cuando el golpe de Estado de Tejero él se iba a ir, ¿no lo sabes? ¿Qué me dices? Hombre, se iba a ir y dijo la reina, ¿dónde vas? Quédate aquí, que es tu país. Ya como toca. Muy bien, eso me parece, sí. Ambiciosa, creo que debe moderar un poco sus intereses a favor de la monarquía, para conseguir que la monarquía sobreviva. Una apuesta por la democracia. El peor político que ha podido tener España. Una persona que no estaba preparada para gobernar. Podría haber un partido, en este caso, de reconocer, por ejemplo, un problema que era evidente, que todos los españoles veíamos, que era la crisis económica, y no quiso afrontarlo hasta el final, ya se le fue. Para mí un atraso, el desastre que ha habido en España. Poco talante. Y sí, poco talante. De los presidentes que he conocido, el peor. Que yo conste que a mí el PSOE, que conste en acta, que a mí el PSOE tampoco me parezca Jesús, un partido muy de izquierdas. Un gran político que va a necesitar de tiempo para que se reconozcan sus logros, sobre todo los de la primera legislatura, que fueron logros sociales magníficos, y sobre todo que se acabe la hipocresía de la derecha de este país, que lo acusó de no haber previsto la crisis, que tampoco previó el Partido Popular, porque en los programas electorales el PP preveía para ese año un crecimiento también del 3,1%. 2020, I might decide to run for presidency of the United States. This is what a president is supposed to look like. Okay?